Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Alan y vamos a estar recordando algunos jugadores del Puebla después del ascenso de 2007 con Chelis, con Villalpando, con Noriega. Aquella generación, pues vamos a llamar dorada del Puebla que consiguió el ascenso después de 2 años en la primera división A, hoy Liga de Expansión. De aquellos jugadores que penosamente no pudieron tener un gran desempeño, muchos hemos conocido o escuchado de aquellos jugadores petardos, como se les dice, a esos jugadores que no funcionaron del todo en el Puebla. La mayoría del ejemplo toman a los yugoslavos que llegaron en el 99, 5 yugoslavos, que de esos solamente uno pudo jugar realmente al fútbol y pues dentro de lo que cabe consiguió algo de goles. Pero después del ascenso también hubo vaya cantidad de petardos que llegaron al equipo de la franja en todas las cambios administrativos, desde Naine, los López Chargoy, con Francisco Bernat, últimamente aquí con Manuel Jiménez. Han pasado una variedad de jugadores de todas las nacionalidades, de todas las posiciones que algunos han cumplido a secas, otros tuvieron un pésimo momento pero lograron recomponer el camino y otros simple y sencillamente no se les dio y ya estaremos analizando ese tema. Comenzando con esta lista, hace mucho tiempo haciendo una pequeña remembranza de aquellos jugadores maletas del Puebla y eso estaba Yair García Gamboa, aquel delantero de las Chivas que es recordado por ese gol que metió en el estadio de los Colibríes de Cuernavaca, el famoso gol 3000 en el Mariano Matamoros. Ese mismo jugó en el Puebla, tuvo, si no mal recuerdo, más de 5 oportunidades, no, 5 oportunidades en el equipo. Salvo en la primera etapa funcionó, pero ya en las demás sí estuvo muy por debajo de su nivel. Él debutó en el año 99 con los Rayados de Monterrey, en solamente un partido, sin anotaciones. Después fue cedido a las Chivas, donde tuvo 3 años. Después fue al Puebla en el año de 2004 al 2005, donde estuvo en 31 partidos, anotando 10 goles. Fue una buena temporada para él. Después estuvo en un deambular de equipos hasta el 2007, que es cuando regresa al equipo de la Franja a la primera división. Y en ese afán de Chelis de tener un equipo entre experimentado y con la juventud que él tenía, trae a Jair García, disputó 24 partidos, pero solamente pudo anotar en 2 ocasiones. Yo recuerdo un Puebla-Veracruz en la jornada, si no mal recuerdo, 15 o 16, en el que estuvo muy por debajo de su nivel. Después fue cedido al Atlas durante el siguiente torneo. El clausura estuvo prestado con Cruz Azul y posteriormente regresó para la apertura 2008. De nueva cuenta tuvo minutos, pero no tuvo las anotaciones que el equipo de Chelis necesitaba para poder escalar peldaños en la pelea por el no descenso. De nueva cuenta tuvo que salir, fue hacia la Liga de Descenso nuevamente en el Club León, para posteriormente regresar al Puebla en su penúltima oportunidad que le dio el equipo. Desafortunadamente en aquel Puebla del Chelis pues tenía delanteros como Jared Borghetti, el Pescadito Ruiz, Nicolás Viñeri, que fueron parte de una dupla goleadora que llevó al Puebla a una liguilla más. De ahí estuvo nueva cuenta en Indios, Cruz Azul, Hidalgo, Lobos Buap, que fue esa parte de su renacer, su último suspiro. Y llega de nueva cuenta al Puebla en la apertura 2012, en el que simple y sencillamente no pudo destacar, fue más el ruido mediático en aquel entonces y desafortunadamente terminó su carrera en la Liga de Ascenso. Pero este jugador de Jair García fue uno de los grandes petardos que tuvo el Puebla. En su primer torneo le fue muy bien, en su primer periodo quiero decir, pero ya en los segundos con Chelis al mando y con, si no mal recuerdo, con Daniel Bartolota, fue realmente un desastre, un jugador que pues las pocas que tenía no las aprovechaba, los minutos siempre se le dio, todos los técnicos le dieron parte de juego, pero desafortunadamente no pudo funcionar como con Lobos, como con Chivas, y terminó su carrera en el año de 2014 con Estudiantes de Altamira. El siguiente jugador en nuestra lista fue el brasileño Everaldo Ferreira. En aquel entonces llegó en el Clausura 2009 bajo la tutela de Chelis, que venía pues de muy buena presentación en Honduras, en Uruguay. Chelis le da esta oportunidad para que él llegara al fútbol mexicano con 27 años de edad, en un buen momento para él todavía, pero penosamente no pudo destacar, tuvo poca participación y para ser sinceros una plaza de extranjero que a mi punto de ser se desaprovechó en aquel Puebla del Chelis, de los Chelis Boys con Noriega, Cherokee, Villalpando,
Walter Vilches, Daniel Osorno, que llegaron hasta semifinales contra Pumas. No tuvo esa oportunidad, hay que ser sinceros también, contra América, contra los Tecos, fueron sus últimos partidos como titular, en ese afán pues de pelearle de tú a tú. Contra América pues ya sabemos esa rivalidad, y contra los Tecos era como para crecer un poquito más en la tabla, pero desafortunadamente para él no se le dieron las cosas y terminó regresando después de ese clausura 2009 a la Olimpia de Honduras, donde ahí terminó su carrera. Otro jugador que también llegó para el clausura 2009 con los Camoteros del Puebla fue Santiago Fernández, sí, ese delantero de mexicano que penosamente es más recordado por sus fallas en el preolímpico de Beijing 2008 contra Haití. Y tranquilidad por parte de Landín, segundo palo, está el cuarto. ¡Ah, no, bueno! ¿De qué te vas a disfrazar, Fernández? ¿De qué te vas a disfrazar? Tuvo una carrera muy breve, para ser sincero, 6 años, pero que con Puebla parecía que tenía esa oportunidad de brillar en esa generación de Chelis que revivía literalmente a varios jugadores. Él debutó en el América, pasó por Barcelona B, América Nueva Cuenta y el Toluca, y ya fue con Puebla donde él quiso regresar de entre las cenizas, pero desafortunadamente para él no se le dieron las cosas, a pesar de las oportunidades que Chelis le daba casi siempre hasta el primer tercio del torneo. El partido Puebla-Atlas, hay una que vuela de manera increíble, que hasta Martinoli hace recordar de nueva cuenta ese partido del preolímpico. Avanza la franja, la tiene Osorno, va a ser gol de Santiago. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No y no, no! ¿De qué te vas a disfrazar, Fernández? Esta cuando le dije en Haití, y eres tú, Santiago, otra vez contra Haití, Iguanas. De ahí Chelis dice que sabes que no estás en un buen momento y yo no me voy a arriesgar más. Lo guarda hasta la semifinal de vuelta contra Pumas, como que queriendo despistar al planteamiento de aquel entonces Tuca Ferretti y después darle una gran oportunidad a Santiago de Fernández de redimirse, pero desafortunadamente para él no logró ese plan, esa ambición, y terminó por retirarse del fútbol ante una incógnita para algunos o una frustración para otros de qué hubiera pasado si hubiera metido esos goles, esos fácil 4 goles que hubieran sido en Beijing. Otra cosa lo hubiera cantado para él, y se retiró joven de 24 años. Nació en el 85 y para Santiago Fernández fue el acabose en su carrera. Y precisamente hablando de esa generación del preolímpico rumbo a Beijing 2008, otro de los delanteros de aquella selección también estuvo en el Puebla, aunque fue Luis Ángel Landín, aquel centro delantero de Zamora, Michoacán, que estuvo en Cruz Azul, estuvo en Pachuca, donde fue campeón, pero que cuando llegó al Puebla sí fue un poco raro, sinceramente, su llegada al fútbol del Angelópolis. En el año de 2012, en el clausura, solo estuvo 6 meses en el equipo, donde anotó 2 goles en 17 partidos, bajo la dirección de Juan Carlos Osorio, así como lo escuchan, estuvo en el Puebla media temporada, luego después lo suplió Daniel Bartolota en ese Puebla, un poco random, porque tenía buenos jugadores, tenía a Lucas Silva, tenía a Damarcus Beasley, Luis García el español que ganó la Champions con el Liverpool, pero que tenía jugadores, con todo respeto, sin nivel para Liga MX, como Aldo Polo, que siempre estuvo en Primera A, el ecuatoriano Armando Huila, memorable, que ya hablaremos después, más adelante. Y sí, Landín estuvo en el equipo, llegó de una manera sorpresiva. Hay que ser sinceros, cuando llegó en sus primeros 3 partidos empezó anotando goles y asistencias, pero regresó al nivel del preolímpico y fue un gran petardazo Landín en el Puebla, que no funcionó, solo 6 meses, para después irse a los Gallos Blancos del Querétaro. En aquel tiempo Querétaro de igual manera la pasaba mal, pero si se dan cuenta, amigos, Puebla ha tenido grandes centros delanteros a través de su historia, pero de igual manera en la historia moderna ha tenido cada centro delantero un 9 literalmente, han ocupado ese número que deja mucho que desear, lejos de los nombres de grandes como Carlos Poblete, entre otros, han quedado a deber, y uno de ellos es Luis Ángel Landín, que no tuvo esa ambición goleadora como la que hoy tiene. Él aún está en activo en Guatemala, donde sí le ha ido bien.
en el Malacateco y en el Guastatoya. Ahorita sigue ahí y es uno de los referentes de la liga, pero que aquí en la Liga MX no se le dieron las cosas para él después de su salida en el Club Pachuca. Y de igual manera, hablando de centros delanteros, otro que vino al Puebla y no funcionó fue Antonio López, el famoso Tony López, que es más recordado por meterle más de 3 goles al Querétaro en el Bicentenario de 2010 con las Águilas del América. Este jugador que empezó su carrera con las Águilas hasta 2011, donde fue prestado al Puebla por un año. En el primer torneo estuvo cerca de participar algunos minutos, pero desafortunadamente en los que tuvo no las aprovechó, bajo las órdenes de Sergio Bueno. Luego tuvo una lesión grave que le impidió continuar. Después pues tuvo que regresar a la América, donde estuvo 2 años. Ya después fue prestado a diferentes equipos de la Liga de Ascenso en aquel entonces, como Mineros, Atlante, Potros de la UAM, Correcaminos y Tampico, hasta que ya no tuvo más oportunidades en el fútbol mexicano. Decidió probar suerte en el fútbol de Guatemala, donde ahí terminó, pues hasta este momento está inactivo, sin equipo, pero estuvo todavía un año con el fútbol guatemalteco en espera de una última oportunidad para el buen Tony López, que con el Puebla no funcionó. Otro centro delantero que no destacó, y destacó más por las lesiones y por la falta de rendimiento. Otro jugador que solo vino de paseo con el Puebla y su rendimiento fue de lo más paupérrimo fue Carlos Infante, aquel jugador de las Águilas en América que se desempeñaba en la media cancha. Solo estuvo 6 meses después de aquel descenso del Necaxa en el Clausura 2009. En esa, vamos a llamarla maña del Chelis de traer jugadores que estaban ya en el ocaso o con un nivel ya muy bajo. Chelis le da una oportunidad a Carlos Infante de estar todavía en primera división. Lo hace, pero no logró minutos, los minutos que se esperaba, siendo un recambio muy pobre en cuanto a nivel futbolístico y a los minutos en los que jugó. Carlos Infante, que siempre estuvo toda su vida en América, en Tigres, en Veracruz, para posteriormente, después de su participación con el Puebla, en la que solo jugó 60 minutos, al irse expulsado, termina yéndose al final del 2009 a Veracruz, donde estuvo un año, y luego terminó su carrera con los Reboceros de la Piedad. Carlos Infante, que después tuvo varias aspiraciones políticas, penosamente para él no pudo sobresalir, que de hecho eso nos sigue a otro jugador con el mismo, si no mal recuerdo, era el 18 o el 21, que llegó al Bicentenario de 2010 como esta continuación, que fue Marco Antonio Capetillo. Inició su carrera con el América en el año del 95, después pasó por Atlante, les recuerdo que estuvo con el Puebla 3 años, donde tuvo muy buena participación. Luego fue cedido al Necaxa, Lobos WAP, Lagartos de Tabasco, Coatzacoalcos, Tampico. Pues ya estaba prácticamente en el borde del retiro. Chelis le da la oportunidad de redimirse, pero ya en el 2010 cerró de una manera muy triste su carrera. Y es uno igual de los grandes petardos que llegaron al Puebla cuando se necesitaba. Ya para el Bicentenario de 2010 el Puebla perdió mucho punch. En esa generación solo del Bicentenario solo se recuerda a Hércules Gómez, al Pescadito Ruiz, entre otros que varios destacaron años anteriores y posteriores. Pero con el Puebla lo mismo que con Carlos Infante fue Capetillo. Llegó solamente para estar 6 meses en el equipo, jugar 60 minutos e irse expulsado. Y bueno, Marco Capetillo, que después llegó al Puebla como técnico de Ricardo Baleño en el año de 2016, pues tuvo buenos torneos. Él se hizo cargo de hecho al final del Clausura 2016, pero que ya para el Clausura 2017 todo se vino abajo y todos le recordaban a Marco Capetillo ese nivel como futbolista. Ya como asistente técnico, desafortunadamente no logró grandes cosas y terminó saliendo por la puerta de atrás en una derrota escandalosa del Puebla de 6-2 contra los Xolos de Tijuana en el Clausura 2017. Y ya para cerrar esta primera parte de los grandes petardos que han jugado en el Puebla después del ascenso de 2017, llega Matías Abelairas, aquel mediocampista que llegó para el torneo Apertura 2012, en esos tiempos oscuros de la franja donde estaba en peligro el descenso más ferviente que nunca. Aquel jugador Matías Abelairas, que fue parte de la segunda peor generación del Puebla al lograr solamente 13 puntos, una asistencia y un gol.
pero que dicen por ahí que él fue parte fundamental para que un gran ídolo que muchos extrañan, como lo fue Matías Alustiza, llegara al Puebla. Hay que recordar que Matías Alustiza estuvo una gran Copa Libertadores, que fue creo campeón de goleo junto con Neymar en aquel año. Fue parte de este grupo de negociación para que Alustiza llegara al Puebla, pero desafortunadamente no se le dieron las cosas para él. Entre igual una apatía, un comportamiento que deja mucho que desear como futbolista, e igual como persona con meterse a algunos aficionados. Yo recuerdo en aquellos partidos de la apertura 2012 en los que es más recordado ese torneo por la franja roja invertida que por un buen torneo, grandes actuaciones. Y penosamente en aquel entonces fue un gran, entre comillas en el nombre, un gran refuerzo, ya que venía del Vasco da Gama, estaba en River Plate, en los Rangers de Escocia. Llegó al Puebla con con un cartel, pero que desafortunadamente no logró cuajar grandes cosas. Salió del plantel en 2013 cuando llega Manolo Lapuente a la dirección técnica. Viene este cambio de plantel nuevamente y fue otro de los grandes petardos que llegaron al Puebla, ya que llegó con un buen nivel, pero no se le dieron las cosas para él ni para el equipo de ese entonces. Y bueno, amigos, llegamos al final de esta gran lista de jugadores petardos que han jugado en el Puebla después del ascenso de 2007. Hemos estado salteándonos algunos años, pero de ahora en adelante vamos a estar como que periódicamente del 2013 hasta el 2021, donde es más evidente la falta de capacidad de los jugadores o del cuerpo de inteligencia deportiva, que han traído varios petardos. A lo mejor tal vez por la situación económica por la que atravesaba el club o porque era más barato, por una o X razón, pero que vamos a seguir comentando estos jugadores que algunos lograron destacar después de estar en el Puebla, en otros simple y sencillamente jugar en el Puebla fue la última de sus aventuras como futbolista profesional. Yo soy Alan y nos escuchamos la próxima